Arratsaldeon, bienvenidas, bienvenidos a esta primera actividad del proceso sobre el mercado de Santo Domingo. ¿Qué mercado queremos? El objetivo de este proceso es desarrollar o crear un espacio de debate y deliberación entre todas las personas que estéis interesadas en el futuro del mercado de Santo Domingo en el barrio y en la ciudad. La idea del proceso es terminar desarrollando una serie de recomendaciones y de propuestas que se irán enviando y presentando a los distintos agentes que tienen capacidad y responsabilidad dentro de estos mercados, y con un objetivo de fondo del proceso es hacer esa reflexión para que nos permita que el mercado se mantenga, se sostenga, que tenga un mayor dinamismo comercial y que no sea solo un espacio de compra, sino también un espacio de encuentro cultural, social, para el barrio y para la ciudad. Esto lo comenzamos a hacer en primavera. Durante los meses de mayo y junio se difundió una convocatoria para apuntarse como asambleístas con la idea de una asamblea ciudadana. Ahora, con las personas que se apuntaron, más las personas que vais a venir o si estáis interesadas en las sesiones más abiertas, empezamos esta segunda fase. Tiene dos partes. Una primera parte de formación, que son estas mesas abiertas donde traemos a personas que por su trayectoria profesional y académica pueden ayudarnos y lanzar ideas y reflexiones pues sobre básicamente tres cuestiones: las transformaciones urbanas, que es lo que vamos a ver hoy, todas las cuestiones y transformaciones en torno a la alimentación y la soberanía alimentaria, que nos toca el jueves que viene, y después del parón de San Fermín Chiquito, modelos y ejemplos de gestión de mercados municipales diferente a lo que como visitantes de otras ciudades probablemente hayáis conocido. Eso los jueves, y los sábados las personas que se apuntaron en esta primera fase van a tener un espacio de reflexión y propuestas en torno a estos cuatro temas, y una sesión final donde uniremos todos, ¿vale? Estas sesiones son cerradas, son durante 4 sábados que coinciden jueves-sábado de septiembre y octubre. Algunas de las personas que estáis aquí os habéis apuntado y formáis parte de esa asamblea. Si hay alguien que esté interesada en participar, pues que cuando acabe la sesión, o con José o conmigo, nos preguntáis un poco cómo poder incorporaros. Vale, y a partir de la fase 3 de noviembre y diciembre, pues iremos trasladando y trabajando con esas recomendaciones. Bien, este es el perfil de las personas que están participando o que van a participar en las sesiones de reflexión de los sábados, ¿vale? De 70 personas que se apuntaron, al final 30 han adquirido el compromiso de acudir al menos a 2, una de ellas la última. El rango de edad entre 25 y 70 años, bien, abarcamos bastante. Una mucha mayor presencia de mujeres que de hombres, 33-66. La mayor parte residentes en el casco viejo, la mitad aproximadamente compra en el mercado, y por origen la mitad es de la ciudad de Pamplona, el 15% del resto de Navarra y un 30% que vienen de otras localidades de fuera. Esto es en principio el perfil de los que van a participar. El nivel de participación de este proceso es fundamentalmente un nivel deliberativo, donde se va a trabajar con las propuestas que vayan saliendo en los espacios de trabajo y de lo que vayan saliendo en estas sesiones, donde probablemente preguntemos a las personas que están aquí con lógica propositiva, y se identificarán dónde hay núcleos de acuerdo, núcleos de desacuerdo, para ir luego orientando ese trabajo. Todo esto lo va a recibir, por una parte, las personas que son comerciantes en el mercado de Santo Domingo, los responsables políticos del área de comercio y turismo del Ayuntamiento de Pamplona,
la sociedad que gestiona los mercados, la propia red vecinal AZ, que es quien organiza todo esto, y otros agentes implicados que puedan tener interés. No es un proceso cuyos resultados vayan a ser asumidos y ejecutados por el ayuntamiento ni por los comerciantes. Habrá cosas que les interese y las harán, habrá cosas que las vean muy lejanas y no las harán, pero sí que creemos que es necesario que en este momento de transformación de los mercados municipales y de intensificación de los procesos de transformación urbana que nos van a contar Marta y Jon, pongamos un poquito también el foco en esa situación. Bien, 5 minutos de presentación, vamos bien de tiempo. Hoy la sesión, el trabajo, va a ser en torno a las transformaciones urbanas y vinculadas al comercio y a los mercados municipales. Para eso hemos invitado a 2 personas, a Marta Domínguez, que ha sido profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que tiene un perfil que nos interesaba mucho porque además de tener esa vertiente académica de analista de procesos urbanos, ha trabajado en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y además ha ejercido también desde la universidad puestos de apoyo y de reflexión estratégica sobre la ciudad, tanto para el Ayuntamiento de Madrid como para otros ayuntamientos de la propia comunidad. Entonces vamos a ver un poco esos procesos, ¿vale? Y también está Jon Martínez Lorea. Jon Martínez Lorea es conocedor de la ciudad, su tesis es sobre Pamplona, es profesor en la Universidad Pública de Navarra, en el Departamento de Sociología y Trabajo Social, y ha desarrollado toda su actividad académica e investigadora en torno a estas transformaciones urbanas. Empezará Marta Domínguez con una intervención de en torno a media hora, 25 minutos, media hora. Continuaremos con la intervención de Jon, son 2 intervenciones complementarias, y después abriremos un espacio de preguntas, dudas y debates sobre estos procesos que están afectando a las ciudades. Bueno, pues buenas tardes a todas. Y nada, quería, después de esa presentación, desde donde hablo también, yo soy del norte, soy de La Rioja, entonces también sé los procesos de fiestas, de turistificación que afectan a los cascos antiguos, de las fiestas, cómo afectan a todas estas ciudades, y cosa que en otras ciudades no pueden entenderlo. Entonces también pues que lo tengáis en cuenta. Y luego soy investigadora, he sido investigadora durante muchos años de procesos urbanos de distinto tipo y que tiene que ver con la segregación, la trendificación, la estudentificación, la gentrificación, etcétera, sobre todo en el caso de Madrid, que es donde nos hemos focalizado, y algunas enseñanzas o algunas reflexiones que se nos ocurren que podrían tener que ver para ilustrar el caso de Pamplona. Los casos que traeré será principalmente el caso de un mercado de Madrid, el mercado de San Fernando, que no sé si lo conocéis, pero es pues el de la tipología que hicimos y que analizamos, el más sostenible de todos. Lo que pasa es que hoy en día pues ha derivado en tendencias que ya se apuntaban y que nos hacen pensar en el fracaso y en la pena de lo que ya se apuntaba por entonces. Bueno, más que nada, lo que importa de todos los procesos que afectan a las ciudades es 3 procesos. Hay muchas tendencias que pueden influir sobre las ciudades, pero básicamente he resaltado 3 que creo que sintetizan muy claramente las fuerzas que están operando sobre las ciudades. Entonces, en el caso de la globalización, que todos sabemos qué es, se ha globalizado sobre todo la cultura, la política y la comunicación, y sin embargo no se ha globalizado la sociedad y otras áreas que tienen más que ver con el desarrollo de lo local. Entonces, cómo hay fuerzas que operan sobre las ciudades, pero no de todo tipo.
Entonces esto tiene que ver, hay autores, Castell, Sosassen, empezaban con sus libros en los 90, con la sociedad red y la ciudad global, y hablaban de segregación, desigualdad, multiculturalidad, sedes, redes de ciudades. Entonces, cómo las ciudades operan en marcos más amplios que exceden lo que es la capacidad local de las mismas. Otra tendencia que es importante, que es en cuanto a que tiene que ver con lo político, sobre todo, el neoliberalismo. Entonces, como desde los 70 sobre todo y los 80, asistimos a tendencias que tienen que ver con el desarrollo de las élites, el neocapitalismo en las ciudades, y que son fuerzas que operan, pues como vemos en muchas de nuestras ciudades, con una fuerza inusitada y que aplastan y muchas de las tendencias locales. Entonces, como hay grandes tendencias que nos impelen a llevar por determinados derroteros que a lo mejor no nos gustaría. Entonces, como vemos, todos los mercados en las ciudades llevan a desarrollar una serie de tendencias que no serían lo deseable. Sin embargo, parece como que es lo inevitable, lo que no queda más remedio que acontezca. Entonces, como hay fuerzas tanto por un lado como de resistencia. Y luego tendríamos que ver los cambios demográficos también que afectan a nuestras ciudades. Entonces, sobre todo el envejecimiento, el multiculturalismo, la llegada de los inmigrantes, de la estudentificación que tiene que ver con la globalización de tendencias también y la aparición de los estudiantes tanto locales en las universidades privadas que se han desarrollado como de los entes internacionales. Entonces, estudiantes internacionales que aparecen en nuestras ciudades. Y luego la financiarización de la vivienda, que también veremos en cierto modo. De este modo, la ciudad, con este marco de globalización, neoliberalismo y cambio demográfico, se gestiona como una empresa. Entonces, como estas ciudades se gestionan como con los parámetros que aparecen en las empresas. Y tenemos cómo la cultura, por ejemplo, se desarrolla como un eje muy importante para operar en las ciudades, como a través de la cultura y la venta de la ciudad por lo cultural, la imagen de la ciudad, cómo tiene más importancia que en el pasado, y cómo, por ejemplo, pues Madrid se vende a través de su centro histórico, o las ciudades, Barcelona también su centro histórico, las ciudades se suelen vender por sus centros históricos, que son la concentración del patrimonio y de los referentes simbólicos y referenciales de las ciudades. Con lo cual tenemos una relevancia más que nunca de los centros históricos como proyección externa de las ciudades. Hay autores que señalan cómo las ciudades también se promueven como espacios elitizados con la segregación, con lo cual hay unas zonas muy desarrolladas socioeconómicamente y otras como excluidas. Entonces, como hay grandes contrastes dentro de las ciudades. Se habla también de la gentrificación como uno de los procesos que afecta a la segregación y que habla del desplazamiento de las clases populares por las clases medias que colonizan los centros, sobre todo. En síntesis, podríamos ver cómo los flujos globales tienen que ver con la financiarización de la ciudad, con la adopción de políticas urbanas neoliberales, con la instrumentalización de la ciudad como un ente cultural y turístico, con amplias capas que se ven desplazadas y segregadas, y con desplazamientos y gentrificación. Y algo que tiene que ver muy, muy relevante es la financiarización de la vivienda, como la inversión en vivienda, y en el caso de Pamplona me imagino que también se estará notando, es por grandes grupos de inversores, por grandes compañías, también por los inversores de clase media, media alta, que empiezan a invertir en vivienda porque es un negocio, y frente a los bajos tipos de interés en los mercados financieros, pues son un momento de oportunidad. Y luego tenemos también el envejecimiento de los centros, la periferización de la vulnerabilidad, el multiculturalismo y la exclusión. Y todas estas tendencias, que son las que he resaltado como más relevantes,
quiero aterrizarlas en el caso de los mercados de abastos. Cómo los mercados de abastos son un dispositivo que revela estas tendencias entre lo que son tendencias globales y tendencias de resistencia. Entonces, los mercados municipales, como digo, son los dispositivos que denotan todas estas tendencias y en general suelen ser mercados en espacios privilegiados, como digo, el del centro de las ciudades, que son donde la tensión es mayor, y como en el caso del mercado de Santo Domingo, que nos ocupa. Y hay una serie de tendencias más concretas que ahora veremos, que tienen que ver con el envejecimiento, la gentrificación, la estudentificación, la turistificación, la trendificación, vulnerabilización y suburbanización de la pobreza. Y en el caso del mercado, como digo, de San Fernando y San Miguel, en el caso de Madrid. La gentrificación como la tendencia principal que creo que está afectando mucho al caso del casco histórico de Pamplona, es la sustitución, como digo, de clases populares por clases medias y globales, que destacó Ruth Glass en los años 60, en el caso de Inglaterra, y tiene que ver con la llegada de profesionales, artistas, migrantes privilegiados y sustitución de las clases populares por estos nuevos sectores. Madrid es donde más se incrementa la segregación, según estudios recientes de Jesús Leal y Daniel Sorando, y se ve que hay un proceso de segregación y gentrificación más intenso que en otras ciudades, con lo cual el caso de Madrid nos puede ilustrar como caso paradigmático más exagerado, más intenso que lo que acontece en otras ciudades. Los casos de Embajadores y el Raval, en el caso de Madrid y de Barcelona, son dos de los que hemos estudiado con otra compañera en Barcelona, y hemos estudiado los mercados y hemos hecho una tipología de mercados según la sostenibilidad, que luego veremos con una serie de indicadores. Los nuevos pobladores de estos barrios tienen un mayor poder adquisitivo y nuevos estilos de vida que provocan presiones sobre lo que es el comercio local. Y, por ejemplo, pues a todos nos sonarán pues este tipo de tiendas, ¿no?, y restaurantes que son lo cool, que aparecen en nuestras ciudades y cómo sustituyen al comercio tradicional que veíamos en nuestros cascos históricos. En el caso de, como digo, de Embajadores y el Raval, vemos, por ejemplo, como un indicador del precio de la vivienda, el nivel de renta en el 2016 es esa mancha, se ve un poquito mal, pero viene circulada con un círculo rojo. El caso de Embajadores y el caso del Raval eran zonas de menor nivel socioeconómico dentro de lo que es el centro de la ciudad. Y están ocupados por cómo han ido desplazándose las clases populares y han ido mejorando el nivel de vida a través de los nuevos pobladores. Eso se puede ver, por ejemplo, en el caso del casco histórico de Pamplona, según lo que he podido ver por algunas cifras, cómo la gentrificación está afectando a toda esta zona. En el caso de Madrid, Madrid y Madrid Centro, se ve como el auge del precio de la vivienda es a partir de 2016, sobre todo tras la crisis del 2009, cómo bajaba el precio de la vivienda y cómo a partir de 2016 empieza a subir y alcanzando las cifras que hoy día tenemos en los casos de Madrid o Barcelona como las dos de las ciudades más caras en cuanto a la vivienda por distintos procesos. Otro de los procesos que también puede afectar al caso de Pamplona y que afecta a los casos de Madrid o Barcelona es la estudentificación, que es la llegada y entrada de población estudiante. En el caso de Pamplona, por ejemplo, por lo que sé, los estudiantes eligen otros barrios más que el casco histórico porque están más cercanos a las universidades, pero pudiera ser que se pusiera de moda también porque empiece a haber residencias, porque empiece a promocionarse un estilo de vida diferencial que atraiga también a estudiantes, no lo sé. Esa es una de las incógnitas que os planteo, porque si comentáis después. Es uno de los sectores con mayor interés para los inversores, con las residencias estudiantiles, con las viviendas que tienen que ver con la flexibilización, con residencias de estudiantes que son inversiones que hacen los
los grandes grupos inversores y el alquiler de habitaciones, ya no de pisos, ya no se puede ni alquilar un piso, sino que se alquila por habitaciones y cómo se rentabiliza. Luego, con el auge de las universidades privadas, en el caso de Madrid ha sido una cosa excepcional, con un mayor número de universidades privadas que públicas, y cómo eso afecta también porque incluso se incorporan al centro de las ciudades. Entonces, cómo eso también afecta a que haya estudiantes también cercanos a esas universidades en el centro de la ciudad. Los estudiantes son un colectivo que incentiva y desarrolla el espacio público, que consume, que tiene ya un nivel adquisitivo medio alto, y es un interesante factor de inversión para dinamizar lo que son los centros de las ciudades. La estudiantificación con las residencias, bueno, pues como colectivo, que es interesante para todos estos nuevos inversores. Otro de los factores sería la turistificación, que como bien sabéis y también está afectando también al caso urbano de Pamplona. Cómo crece el número de turistas en el caso de Madrid y Barcelona, que es lo que estudiábamos, y cómo prolifera sobre todo el Airbnb. Entonces, cómo a partir desde el 2007-2008 empezó a entrar en España y cómo a partir del 2016 se ha desarrollado plenamente y afectando a lo que es el precio de la vivienda. Hay estudios ya que demuestran cómo el precio de la vivienda se ve afectado por la turistificación. Y cómo es una competencia para el uso residencial. Entonces, los caseros tienen más rentabilidad ofreciendo al mercado turístico que a los residentes. También el caso de las clases globales, de los nómadas digitales, que aparecen, que trabajan en otros países, en la nómina de otros países, pero alojándose en cascos urbanos, sobre todo, de europeos, por la calidad de vida, por el coste de la vivienda, que para ellos sigue siendo barato, a pesar de que para nosotros es muy elevado, y cómo esto llega al alza de vivienda en los alquileres. También aparecen fórmulas como la vivienda flexible, el co-living y otras fórmulas que minimizan los espacios donde se puede residir. Estos son unos mapas de Airbnb en el caso de Madrid, en el centro de Madrid. Como se ve, la mancha roja, los puntitos, se ve un poquito, aparecen como los espacios más turistificados a través del Airbnb. Otra de las tendencias que quería destacar es la trendificación, que es la gentrificación por el comercio. Entonces, he estado dando una vuelta ahora antes de venir, y lo que se ve por el casco urbano, casco histórico de Pamplona, es las tiendas también cool, no solamente el comercio tradicional, que ya va cerrando y va cambiando con los hábitos de consumo de la población y de la población residente, que también cada vez es menos clases populares y más turistas y más gentris, que requieren un tipo de comercio diferenciado. Entonces, el comercio gourmet, los vinos, quesos, comidas preparadas al gusto de los nuevos residentes y visitantes, que eso sería una de las tendencias que afectaría a los mercados. Entonces, como ya no se busca por ejemplo, también he visto que hay Eroski, en el centro comercial hay un Eroski, hay Carrefour Express, hay otras medianas superficies que desarrollan las necesidades de abastecimiento de la población. Entonces, con eso se seca todo el comercio tradicional de la tienda de toda la vida, donde iban los vecinos tradicionales, y eran espacios de encuentro, tanto entre comerciantes como con la población local. Entonces, el comercio, como dice Klimber, es los palacios del pueblo, entonces donde la gente se encuentra y desarrolla unas redes de relación. Entonces, en la medida en que se cambian esos palacios del pueblo, tenemos las relaciones entre otros colectivos que se relacionan en la ciudad. Entonces, a través de las tiendas cool, de las tiendas de gourmet, hay otro tipo de colectivos que se juntan en esos espacios. El mercado podría ser otro de los espacios donde se den cabida los colectivos de turistas, de gentris,
etcétera, y no los residentes tradicionales de los señores mayores, de la población de clases populares que se encontraban antes en los mercados. Entonces, como digo, son palacios del pueblo, pero para otros colectivos. La red de comerciantes también al mismo tiempo desaparece. Muchos de los comerciantes solían vivir en los cascos antiguos y al desaparecer este pequeño comercio, los otros comerciantes viven como gentris y desarrollan pautas de consumo que son diferentes a las anteriores. Al mismo tiempo hay una reconversión del comercio tradicional por viviendas. Eso, por ejemplo, se ha visto mucho en el caso de Madrid. Aquí no sé si tanto, no me ha llamado la atención el ver bajos comerciales, por eso todavía no, pero bajos comerciales reconvertidos a viviendas. Entonces, conforme se seca el comercio, es muy rentable el alquilarlos y el venderlos como vivienda. Entonces, como eso genera una tipología de vivienda que se parece a las urbanizaciones de las periferias, que es sin espacios comunes, sin espacios colectivos, donde asistimos a una individualización del estilo de vida más que la colectivización de espacios. Entonces, las tiendas cool y gourmet, que también, pues eso, como van proliferando. Y luego otro de los procesos interesantes es la suburbanización de la pobreza, que va ligado a una fase posterior tras la gentrificación, que es la expulsión de estas clases tradicionales, populares, que se ven expulsadas por el precio de la vivienda y se ven expulsadas a las periferias de las ciudades. En el caso de Madrid y en el caso de otras ciudades europeas lo han estudiado distintos autores, y en el caso de Pamplona no sé cómo estará todavía en eso, me imagino que luego hablará John, pero también probablemente se dé ese caso de gente que se tenga que ir del centro de la ciudad porque ya no puede pagarlo. Creo que según mí el casco histórico de Pamplona es el tercer barrio o cuarto más caro de Pamplona, a pesar de que tiene una vivienda degradada, que hace falta mucha rehabilitación, etcétera. Pero tiene unos precios pues, bastante elevados dentro de la media de Pamplona. En estos años se ha podido ver los desahucios en el alquiler, cómo han proliferado, mucho más que en la propiedad, porque propiedad ya cada vez hay menos propietarios y más en alquiler, y cómo las clases vulnerables se acceden a lo que son la vivienda en alquiler. Entonces, los desahucios es lo que más afecta a las clases vulnerables, los desahucios de alquiler. Entonces, como esto aterrizaríamos en el estudio de mercados que hemos realizado desde el año 2016 y estudiamos, como digo, los mercados del centro de Barcelona y de Madrid, haciendo una tipología según una serie de indicadores para ver cómo los mercados eran más o menos sostenibles, quiero decir, más o menos compaginando vida tradicional y vidas modernas, vidas nuevas, en lo que son los espacios de mercado. Es un estudio dificultoso porque no hay datos cuantitativos al respecto, entonces lo que lo abordamos es a través de metodologías cualitativas, con entrevistas a comerciantes, ciudadanos, gerentes, comerciantes, etcétera. Esta es una de las tablas de indicadores, sostenibilidad no se lee nada, pero os digo que, porque es muy vasta, pero vamos, que lo que medíamos eran los indicadores de si tienen wifi, si tienen la página web promocionada en inglés o en otros idiomas, qué horarios tienen, amplios o estrictos, si tienen productos locales, precios populares o precios más elevados, si tienen actividades culturales, es decir, una serie de indicadores que nos hablaban de en qué medida están orientados hacia un público local tradicional o hacia públicos nuevos más modernos. Los mercados de San Fernando y San Miguel son los que traigo como ejemplo más paradigmático. San Miguel como el más turístico, que me imagino que muchos conoceréis, que es como cuando empezó, pues era como, qué gracia, ¿no? Porque era como la novedad, pero es un espacio despersonalizado, turistificado totalmente, y como es una aglomeración donde ya no hay ni sabor de lo local ni nada. Y el mercado de San Fernando, que era el que nos resultaba más sostenible, pero os quería traer la evolución que ha tenido en los últimos años.
Entonces, San Miguel como el más turistificado y San Fernando como ha pasado de ser de lo más sostenible a, según los indicadores que os comentaba, ha masificado el fin de semana, donde los puestos tradicionales ya no son lo que eran y ya quedan apenas 2 o 3 con los comerciantes tradicionales de toda la vida. Y el barrio también al mismo tiempo ha cambiado mucho, o sea, ya no las clases populares se han tenido que ir a la periferia, ya no compran, ya no hay las señoras, sobre todo mujeres mayores que vivían en el barrio y compraban en muchos casos en el mercado, clases populares, inmigrantes, se han tenido que ir yendo y cada vez hay menos poblaciones de clases populares. Entonces, como una de las tendencias que veíamos antes, cómo ha impactado en este mercado. La promoción del mercado se veía hace poco en un artículo en la revista Elle, en YouTube, a través de influencers, entonces promocionándolo sobre todo como espacio gastronómico y cultural. Los fines de semana hay un artículo, por ejemplo, que refiere que se hace control de afluencia, porque ya no caben más el aforo, entonces hay un control en la entrada y salida como en las discotecas. Entonces ya ha llegado a un nivel, y eso era el más sostenible de los mercados. Entonces ha llegado a un punto que ya muere de éxito. El otro día tenía una entrevista con el gerente, el discurso, tengo una entrevista del gerente en el 2017, del anterior gerente, y el otro día hice una entrevista al nuevo gerente. En la actualidad el discurso es radicalmente diferente, mucho más concertado con el discurso y la línea del Ayuntamiento de Madrid, que como bien sabéis es de la derecha más casposa. Como el discurso de gerencia denotaba que querían ser un espacio de encuentro, un espacio gourmet y al mismo tiempo actividades culturales, y cómo iban a estos dos tipos de público. Entonces me contaba cómo van seleccionando a los nuevos pobladores que entran en el mercado y que quieren gente que tenga una línea diferente, que promocione la cultura, pero, como digo, es para otro tipo de público, no las clases tradicionales que ya no existen en el barrio, que se han tenido que ir yendo y van desapareciendo. Entonces, lo turístico y lo gentry y luego de pobladores de otros barrios de Madrid siguen siendo los dinamizadores del mercado de San Fernando. Se busca que sea un sitio de encuentro con actividades culturales y gastronómicas, pero para distintos públicos, distinto público que el que tenía tradicionalmente. Y ya para terminar, tengo algunas reflexiones, medidas o ideas sobre la sostenibilidad de los mercados al hilo de la experiencia que hemos podido contrastar en estos mercados, y que tienen que ver con, por ejemplo, cosas que se podrían hacer, el reforzar la función de abastecimiento local, o sea, cómo los abastecedores locales podrían ser promocionados a través de los mercados y no otro tipo de productores. El servicio a domicilio y la web son muy importantes en los mercados y cómo llegan y son la imagen promocional del mercado. Las cooperativas de consumo, por promocionarlas también desde los mercados. Luego, el limitar el número de puestos que tienen que ver con la turistificación, como sería una de las medidas también para controlar dentro de los mercados. No tanto las franquicias, sino los puestos de arraigo. También fomentar los precios populares y controlar que eso no se desmande y llegue a excluir a determinados colectivos. Promocionar las actividades de la red de barrio, culturales, el trueque, los comedores comunitarios, las fórmulas cooperativas, conexión con otros equipamientos, las bibliotecas, las guarderías, o sea, que sea una red de redes y que el mercado esté inmerso dentro de lo que es la red de actuaciones dentro del barrio. En el caso de San Fernando se hizo durante unos años y tenía ese sentido, y en la actualidad parece como más desvinculado, a pesar de que todavía conserva cierto aire de lo que tuvo, pero ya ha cambiado.
También promocionar espacios para estudiantes y mayores, los que quedan, comedores comunitarios, actividades en pos de la identidad, entonces como líneas que podían desarrollarse. Controlar la turistificación y la gentrificación con políticas de vivienda. Esto es lo que son las políticas de mercado, no deben ser centralizadas y focalizadas en lo que son los mercados, sino que tienen que ver con muchos otros factores y la política de vivienda es uno de los factores más importantes. Entonces, todo lo que tiene que ver en la inmersión en la política de vivienda que se lleve a cabo en el barrio es una de las cosas más importantes y más relevantes para lo que es la dinámica de los mercados. Fomentar la participación ciudadana del mercado con el barrio, la creación de redes de mercados similares con otras ciudades y también dentro de la misma ciudad. O sea, el mercado de Santo Domingo debería tener conexiones con los otros mercados de la ciudad para hacer un frente común, al mismo tiempo que con otros mercados en otras ciudades que puedan hablar de su experiencia e ilustrar. Importante la figura de las gerencias y los responsables del mercado. Como bien sabéis, pues ahora me comentaban, ¿no?, como que ha cambiado la gerencia del mercado y eso como... No, todavía no, que eso que va a cambiar, perdón. Que va a cambiar, entonces como que es un momento también de poder empoderarse para poder plantar cara y plantar como estrategia colectiva frente a lo que es la nueva gerencia. El cuidado de la imagen transmitida del mercado, cómo eso alimenta lo que son los nuevos residentes, o sea, los nuevos usuarios del mercado y cómo es muy importante. Entonces, lo que son también el desarrollo de las redes de comunicación, que también tiene mucha importancia. Como vivimos en una sociedad de la comunicación, la publicidad, pues cada vez tiene más importancia. Entonces, más allá del boca a boca que funcionaba antes, importa también qué imagen se transmite a través de las redes de comunicación. Y luego la selección de los integrantes y nuevos en el mercado, la filosofía que se intente instaurar, o sea, una imagen interna que se transmute y se proyecte en una imagen externa, pero al mismo tiempo que estemos dando una referencia a quien entre nuevo, qué es lo que se espera y que haya un sentimiento colectivo y de una unidad. Y bueno, ya creo que no sé si me he pasado de tiempo o... Bien, vale, pues nada, muchas gracias y luego seguimos hablando. Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por vuestra presencia, muchas gracias por la invitación también a participar en este foro. Gracias a Marta también por tu presentación, ha sido un gusto escucharte y bueno, y decir también que me hace mucha ilusión compartir mesa redonda en este caso, con Marta, con la que hemos coincidido en diversas ocasiones, en distintos foros académicos. Tuve la suerte de tenerla también en mi tribunal de tesis, además, o sea que bueno, nos conocemos de hace unos años. Nada, bueno, ahí. Bueno, he puesto no una, sino dos portadas, dos carátulas para la presentación. Un par de premisas. Lo primero que Marta yo creo que ha dicho lo más relevante que se podía decir, así que bueno, y un poco de relleno. Y luego decir también que yo no voy a entrar exactamente dentro del mercado, por así decir, metafóricamente, sino que me voy a quedar a las puertas del mercado y voy a intentar responder de una forma un poco general al cómo hemos llegado hasta aquí, por así decir, ¿no? A preguntarnos de alguna forma qué puede llegar a pasar con un mercado como el mercado de Santo Domingo, porque hablamos de gourmetización, sin llegar a hablar de qué está pasando en este momento exacto, ¿no?, sino cómo hemos llegado a este momento. Me ha gustado el concepto que ha utilizado Marta de dispositivos, ¿no?, de pensar los dispositivos para pensar la ciudad de alguna forma, ¿no? Cómo focalizar lo que pasa en los mercados nos va a permitir entender qué está pasando en las ciudades, esos procesos de transformación que comentaba Andoni, y las transformaciones que se producen en la ciudad también nos va a permitir entender por qué puede estar pasando lo que está pasando en los mercados, ¿no? Por una parte,
así como vicio sociológico de la sociología urbana, pues un poco destacar la importancia de la función comercial de las ciudades, ¿no? Esto casi en primera lección, ¿no?, de un curso de sociología urbana sería, ¿no?, destacar, ¿no?, cómo la función comercial, ¿no?, de una ciudad es fundamental. En este caso, en nuestro contexto, en la ciudad de Pamplona, Iruña y en su área metropolitana, que es una de las claves que también querría poner de manifiesto, aunque vamos a centrarnos en un nodo, en un punto muy concreto, como sería un mercado, el sentido de lo que ha pasado va a poder ser explicado si elevamos un poco el foco, ¿no?, si ponemos la escala fundamentalmente en lo metropolitano, ¿no? Bueno, el mercado de Santo Domingo, de hecho, bueno, pues también hay que entenderlo dentro de un entramado más amplio, que es una red de mercados municipales, con una tipología muy diferente, con una casuística muy diferente, Ermitagaña, el mercado de la calle Amaya, de Ensanche y el propio mercado de Santo Domingo, pero también tenemos ahí otros mercados que es bien interesante, a mí me parece que puede ser bien interesante a futuro saber qué puede llegar a pasar con ellos, ¿no?, con una tipología muy diferente, que es el de los rastros, ¿no?, los mercadillos, muchos de ellos de fin de semana, pues los clásicos, ¿no?, que hemos tenido en nuestra ciudad o en el área metropolitana, el Andave, la Chantrea, etcétera. Es decir, bueno, de momento, ¿no?, tienen esa perfil, ¿no?, esa sensación que dan, ¿no?, de ser más populares, pero bueno, veremos qué acaba pasando, porque también yo creo que cuando Marta ha hablado de los procesos de neoliberalización, por ejemplo, de la ciudad, ¿no?, también sabemos cómo una de las artes del neoliberalismo, del capitalismo en general, es cooptar todo aquello, ¿no?, que funciona, ¿no?, e incorporarlo, ¿no?, a las dinámicas para poder obtener beneficio. Entonces, bueno, eso lo dejo, digamos, a otro lado. Y luego, bueno, centrándonos un poco en el mercado de Santo Domingo, también en clave simplemente de detalle, pensar que también podemos entenderlo a varias escalas, ¿no? Es un mercado que históricamente ha sido mercado definido como la plaza, ¿no?, el mercado de ciudad. No sé si utilizar una palabra un poco peligrosa, porque cuando hablamos luego de gourmetización o de elitización, ¿no?, es decir, es un mercado emblemático, podemos decir, ¿no?, que va a ser otra palabra, ¿no?, lo emblemático también va a ser utilizado, va a ser movilizado para incorporarlo también en las dinámicas de competitividad. Pero también es un mercado simbólico de cierta relevancia en el área metropolitana. Veremos también cómo en los procesos de metropolización, es decir, mucha gente que se ha ido del centro de la ciudad al área metropolitana ha tenido durante algún momento, ¿no?, esa referencia del mercado de Santo Domingo de el fin de semana ir al centro del mercado, ¿no? Y luego, hasta qué punto también se ha convertido en un mero, entre comillas, mercado de barrio. Repasando algunos documentos para pensar un poco y para compartir con vosotros estas reflexiones, estuve revisando el libro que seguramente muchas y muchos de vosotros conoceréis, que es el libro de Gaviria, del espacio de la fiesta y la subversión, ese análisis que hace del casco viejo de finales de los años 70, creo que es del año 78, publicado en el 79, y curiosamente no aparece el mercado de Santo Domingo, no se habla de él. Si lo revisáis en su momento y alguien lo ve, que me lo cuente, pero en principio se habla de un espacio muy degradado, muy deteriorado, se habla sobre todo de esa pérdida, incluso una mirada un poco nostálgica, ¿no?, de los talleres, de los artesanos, de los profesionales, de los bajos, pero prácticamente no aparece la referencia. Y aparecen incluso las fortalezas, ¿no?, destaca mucho decir, bueno, ese espacio emblemático también de espacio del poder, espacio de la fiesta, etcétera, pero el mercado no aparece. Entonces era algo que para mí se ha sido curioso ver cómo ha tenido también diferentes vidas, ¿no?, a lo largo de las últimas décadas. En esta idea que comentaba Marta del dispositivo, yo también quería jugar con la idea o la metáfora de la pieza del puzzle, de cómo el mercado lo tenemos que entender como una pieza de un puzzle en un entramado, en una malla más amplia que puede ser el de la ciudad, pero también el del área metropolitana, por algunas cuestiones que planteaba ahí. Y por eso también es una invitación a mirar desde una escala, desde una doble escala. Por una parte, una escala espacial que nos obliga a salir del punto concreto del mercado y del barrio, y luego de una escala temporal
que no nos habla del aquí, y por eso lo ponía un poco de manifiesto. No me importa exactamente qué está pasando ahora, sino cómo hemos llegado hasta aquí. Y eso nos obliga a que tengamos en cuenta, como indico en la escala temporal, en la importancia de que pensemos los procesos urbanísticos, en general, como procesos que van a leerse o que tienen que interpretarse a décadas vista. Las decisiones que se toman ahora, las intervenciones que se producen ahora, van a tener éxito o van a fracasar. En algunos casos van a tener una visión más inmediata, muy vinculada también, digamos, a las dinámicas electorales, ¿no? A la inmediatez que buscan los políticos, ¿no? de tener éxito, pero si no, vamos a ver que muchos procesos de transformación urbana, como digo, su éxito o su fracaso se ven a décadas vista, o las consecuencias que van a tener, ¿no? Llamémosle. Entonces, estas dos escalas creo que son importantes que las tengamos en cuenta. Por un lado, vamos a ver, y por eso quiero que abramos la horquilla pues hacia los años, desde la década de los 90 hasta la década de los 2000-2010, para que entendamos, por una parte, que hablamos de la ciudad central, pero de un proceso de metropolización, un proceso de expansión que vemos, digamos, en esa suerte de mancha de aceite, ¿no? de la imagen de la ortofoto de la izquierda, que nos habla también, en el caso de Pamplona, Iruña y de su área metropolitana, de una complejidad administrativa. O sea, vemos una unidad, un continuum urbano-urbanístico, pero en cambio toda una división que vemos en la imagen de la derecha, ¿no? Administrativa, que va a complicar mucho las cosas, ¿no? Va a haber esa expansión urbanística que va a ser también una expansión comercial. Por eso, a la hora de pensar en la preocupación que supone el comercio del centro, hablaba Marta también de la periferización, es decir, tenemos que pensar que también ha habido una expansión de las dinámicas comerciales y vamos a ver en concreto la generación de focos comerciales de periferia muy potentes que van a poner en jaque lo que pasa en el centro de la ciudad, van a poner en jaque el comercio central, ¿no? Una de las claves para entender esta periferización y este auge del comercio de periferia va a ser la movilidad, las formas de desplazarnos y la importancia que va a tener en particular el vehículo privado. Hay una expresión de un sociólogo británico que se llamaba John Urry, que hablaba del sistema de automovilidad. Sistema de automovilidad como un sistema que en cierto modo damos por sentado y se acaba convirtiendo casi en invisible. Nos movemos en coche, nos desplazamos, nos comunicamos, pero no pensamos muchas veces en las consecuencias que tiene en los propios desarrollos urbanísticos, en las propias formas de movernos y en las propias formas de experimentar el espacio. En el centro de este sistema de automovilidad está el vehículo privado y una forma de vivir mucho más individualizada, de la que hablaba también Marta, que va a generar posibilidades, va a posibilitar, es decir, movernos, entre comillas, autónomamente, pero también va a generar situaciones dicotómicas y polarizaciones, es decir, quien puede moverse autónomamente, pero quien no tenga la posibilidad de acceder a ese sistema de automovilidad. Es decir, que se vea excluido de ese sistema de automovilidad porque tiene algún problema físico, porque no tiene carnet de conducir, porque no tiene recursos económicos, y por eso vamos a ver que dentro del imaginario colectivo la movilidad va a generar esas dobles velocidades, ¿no? Vamos a pensar que nos vamos a poder desplazar muy rápidamente, vamos a atravesar muy rápidamente la ciudad, pero va a haber gente que va a tener que recurrir, por ejemplo, al transporte público con ese imaginario justamente opuesto, ¿no? De lentitud, ¿no? De perder el tiempo, de desgaste, de fricción, por así decir. Esto lo vamos a poder trasladar también al ámbito del consumo y al ámbito de ese consumo de periferia. Y al ámbito de ese consumo de periferia que, como os decía, se ejemplificaba en dos hitos fundamentales que van a ser los centros comerciales de Itaroa y de La Morea. Van a ser, a continuación hablaré un poquito más en detenimiento de ellos, pero van a estar muy marcados por un consumo que exige, no es imprescindible, pero que pone en el centro ese desplazamiento con el vehículo privado, facilitan, ¿no? De hecho, en su momento incluso
creo que fue Leclerc, ¿no?, quien facilitó la creación de una circunvalación para acceder, ¿no?, es decir, para evitar entaponamientos, etcétera, en la desviación al acceso al centro comercial. Esta movilidad, como digo, facilita un tipo de consumo, pero también un tipo de ocio, ¿no? Los centros comerciales, ¿no?, se suele decir, ¿no?, que son esos nuevos templos del consumo y del ocio también. La gente va al cine, las cuadrillas de adolescentes, ¿no?, van a pasar la tarde al centro comercial. Es decir, es una forma, nuevas formas de sociabilidad y nuevas formas de ocio, ¿no? Y eso, como digo, lo tenemos que entender como una suerte de competencia que van a generar estos polos periféricos respecto a los centros de consumo central, de la ciudad central, ¿no? De alguna forma, podemos decir que el centro urbano se va a periferizar, ¿no? Se va a convertir en un lugar secundario, ¿no?, respecto en términos de consumo. Preguntándonos en concreto por los mercados, es verdad que pues, podemos convenir, ¿no?, que esa suerte de debilitamiento ya venía previamente, ya venía de antes, con el surgimiento de los propios supermercados, ¿no? Es decir, con la posterior creación de los hipermercados. Leclerc surge antes que la Morea, tenemos en Berriozar Eroski, el Hiper Iruña, y posteriormente se refuerzan, ¿no?, con ese empotramiento de los centros comerciales. Está también ahí el Corte Inglés, etcétera. Es decir, bueno, vamos a encontrar todos esos polos de competitividad. Hablando de estos centros periféricos, es importante que tengamos en cuenta algunas paradojas. Hablo del término de simulacro, que gusta mucho también, yo creo que en sociología, hablar de los simulacros, de experiencias y de prácticas que son copias de algo. A veces se suele decir que son copias sin original, incluso, ¿no?, porque lo que vamos a ver, y en esas dos imágenes, cada una de ellas vemos que son galerías, las galerías comerciales de Itaroa y de la Morea, lo que vamos a encontrar van a ser calles comerciales con muchos elementos típicos de una calle cualquiera, ¿no?, de cualquier ciudad. Tenemos una plaza, tenemos fuentes, tenemos bancos, tenemos arbolado, tenemos elementos que nos están diciendo, ¿no?, está usted paseando por una calle comercial. Sin embargo, vamos a ver que en tantos simulacros va a haber unas grandes limitaciones, unos grandes corsés que nos van a permitir constatar que estamos hablando de otra cosa. Vamos a tener que entender o asumir que estamos hablando de una sociabilidad basada en la privatización del espacio y, por tanto, puede haber o podemos entender que hay dinámicas o mecanismos de exclusión económica. En este caso, puedes acceder en tanto vas a ser consumidor, tienes derechos en tanto en cuanto eres consumidor, no en cuanto ciudadano, ¿no? Y luego también hay toda una dinámica de securitización, es decir, hay ese derecho de admisión, ¿no?, que vemos en los bares, ¿no? Es decir, aquí también hay un derecho de admisión, es decir, si no te comportas como se espera de alguien que está paseando y consumiendo en un centro comercial, pues puede ser expulsado. De una forma o de otra, ¿no? Pues a la muchachada adolescente seguramente le pondrán a un segurata, ¿no?, incordiándoles hasta que digan que pesado ya, pues nos vamos, ¿no? O a otra gente directamente le digan, por favor, usted debe marcharse. Es decir, hay diferentes mecanismos, más explícitos, más implícitos, los propios dispositivos de control, es decir, el hecho de que haya cámaras de seguridad, etcétera, es decir, pueden inhibir también, ¿no?, la propia presencia de la ciudadanía. Y aquí lo que vemos entonces es cómo estas copias del original, que serían las calles, ¿no?, las calles de nuestra vida cotidiana, están compitiendo, por eso que comentaba también antes Marta, ¿no?, es decir, en las ciudades en general tenemos esos flujos pues hablando de los Sassen, Castells y compañía, flujos de inversión, flujos de capital, flujos de visitantes, de consumidores, van a competir y van a sustraer de alguna forma esos flujos del centro y se los van a llevar a la periferia, ¿verdad? Entonces, ahondando un poquito más en la idea de la competitividad interurbana y también ahondando en lo que ha comentado Marta, bueno, he traído aquí la imagen de uno de los gurús digamos, de estas dinámicas de la competitividad urbana basada, como también decía Marta, en la reivindicación de la cultura,
de la importancia de la cultura como elemento distintivo, ¿no? Diferencial, es Richard Florida, que es uno de los teóricos de lo que se llaman las clases creativas o las ciudades creativas, y que fue invitado, si no recuerdo mal, en el año 2009 por algo que se llamaba, creo recordar que era el Agora Talentia o algo así, donde se invitaba a expertos de talla mundial a debatir sobre el futuro y las posibilidades de Pamplona para convertirse, ¿no?, también en un nodo de referencia internacional, llamémosle, ¿no? Vamos a ver aquí también, incorporando a todo lo que ha dicho Marta, cómo hay también mucho de fuego de artificio en estas recetas de éxito, que también tienen que ver con la gourmetización, ¿no? Es decir, esas recetas que acaban replicándose, que acaban copiándose unas ciudades a otras, y como indico ahí en el último renglón, ¿no?, la consecuencia suele ser justamente que en esa búsqueda del valor añadido por ser diferentes, todos nos acabamos copiando unos a otros y el valor añadido se acaba perdiendo, ¿no? Es decir, todos tenemos ahora ya nos parece, bueno, pues nuestro baluarte ya no es tal, nuestro Navarra Arena ya es algo cotidiano, pero en su momento eran, ¿no?, esos templos también del deporte, de la cultura, etcétera, que iban a distinguir y iban a permitir que Navarra y Pamplona fuera ciudad de congresos, ciudad de, sobre todo, pues eso, pues se hablaba de diferentes clústeres, ¿no? El clúster sanitario, el clúster de la cultura, etcétera, pues como una ciudad creativa, ¿no? Ciudad estudiantil también, etcétera. Entonces, hablando de esa competitividad interurbana, como comentaba efectivamente Marta, pues lo que vemos es que la propia ciudad llega un momento, también en el contexto de las crisis, de las diversas crisis, ¿no?, pues la crisis de los 90, la crisis de los 2000, la ciudad se pone a trabajar, ¿no? La ciudad se considera que es un recurso para poder reactivar la economía, que esta también es, David Harvey lo explica, ¿no?, de forma muy gráfica, cómo el capitalismo, ante las diferentes dinámicas de crisis, ante las diferentes situaciones de apalancamiento del capital, busca alternativas para movilizar el capital, ¿no? Y llega un momento en el que el espacio considera que es un recurso útil, ¿no?, donde invertir. Además, le es muy fácil porque no se compromete, porque lo que comprueba, llamémoslo así, el capital, como si fuera un ente personificado, lo que comprueba es que los entes locales, las instituciones locales, ponen mucho de su parte, facilitan mucho la llegada del capital, pero no obligan al capital a comprometerse con los lugares. Entonces, llegado el momento, el capital se marcha de forma muy fácil. No está apalancado, no está arraigado, como le pasaba con el capital fijo, ¿no?, con las empresas, etcétera, con toda la maquinaria, etcétera. Entonces, en estas nuevas dinámicas de inversión, lo que encontramos es que el capital es mucho más etéreo, por así decir, ¿no?, mucho más volátil, y las ciudades se mueven como pollo sin cabeza buscando atraerlo, ¿no? Entonces, en un momento dado, pues, digamos, lo fían, pues, a este tipo de gurús para decir qué podemos hacer. Pues vamos a ser una ciudad creativa, vamos a hacer una ciudad cultural, ¿no? Insisto, una de las consecuencias que tiene es justamente la pérdida de ese supuesto valor añadido, ¿no?, que queremos encontrar. Si vamos a la escala comercial, dentro de ese contexto de búsqueda de ideas y ante esa tensión que veíamos, ¿no?, que pasaba con la ciudad, entre la ciudad periférica y la ciudad central, entre el comercio de periferia y el comercio del centro, es que llega un momento en el que, década de los 2000, aunque con un trabajo previo también de transformación urbana, pensemos que estamos en los años 90, año 97, 96-97, creo recordar que es cuando empieza el proceso de reurbanización y de peatonalización del casco viejo. Todos recordaremos la Entibadora, las galerías subterráneas, etcétera, el parking de la Plaza del Castillo, etcétera. Llega un proceso de transformación urbanística que va a dar lugar a una idea, por así decir, que es la de transformar o apostar por el casco viejo como algo que se etiquetó como centro comercial a cielo abierto.
Esta es una idea defendida por la Asociación de Comerciantes. Hace poco, de hecho, revisando también la hemeroteca, veía que entrevistaban al gerente, a Carlos Albillo, y volvía a hablar del centro comercial de Cielo Abierto, el casco viejo en esos términos. Entonces, aquí yo lo planteaba de alguna forma, o lo intentaba explicar como, o describir como una copia de la copia. Como un intento de, digamos, de revertir una situación pues, que se estaba detectando como crítica, ¿no? De pues, vaciamiento del comercio, el envejecimiento, todos esos elementos, digamos, clásicos que se detectan. Y como os digo, la apuesta es copiar a los que estaban copiando a la ciudad, es decir, copiar a los centros comerciales de periferia, hacer del centro urbano un competidor con los centros comerciales de periferia. ¿Cómo? Pues generando esas calles como galerías comerciales, seguras, bellas, embellecidas, controladas, y ahí entendemos ese proceso de reurbanización. Llegan, que lo comentaba también Marta, esas tiendas cool, ¿no? Que decía, todos esos negocios cool, esas franquicias, sobre todo del textil, pero también de hostelería. Ahí os ponía la imagen de una tienda, bueno, que había una FNAC, ¿no? Hace poco, y ahora tenemos el Starbucks, ¿no? Es decir, dos iconos un poco de las franquicias. Entonces, las calles comerciales se convierten en galerías comerciales, o es la apuesta, de alguna forma, y los mercados, o el mercado en este caso, se piensa, o la idea es pensarla como una locomotora comercial, ¿no? Desde esa dimensión de espacio emblemático, y aquí es un poco enlazando con lo que comentaba Marta de los mercados que ha estudiado ella, se piensa en esos términos, ¿no? Un mercado de Santo Domingo como ese lugar emblemático, podríamos preguntarnos, ¿no? Y esto sería yo en este caso lanzaría más la pregunta de decir hasta qué punto, ¿no? Cobra sentido hablar de gourmetizado, de un espacio gourmetizado. Si recordáis, cuando hablábamos de los centros comerciales de periferia, hablábamos de la securitización. Aquí acompaña toda esta transformación urbanística del centro histórico la aprobación, no recuerdo ahora si es en el año 2006, de una ordenanza que se llamó del civismo, la ordenanza cívica, una ordenanza que coge el modelo de Barcelona y de otras ciudades catalanas, que lo que va a provocar de alguna forma es la restricción del acceso de algunos usuarios. Veremos un poco también, más adelante lo comentaré, pero de alguna forma lo que va a provocar es el control de los usos del espacio, ¿no? Es decir, en semejanza, por así decir, con lo que está ocurriendo en la periferia. Tenemos esa promoción del vehículo privado. En su momento, años 90, años 2000, se promociona los parkings subterráneos en el centro, ¿no? Lejos de pensar, ¿no? Es decir, en un cambio hacia se estaba peatonalizando la superficie, pero se estaba, ¿no? Generando parkings subterráneos. Entonces se estaba promocionando la accesibilidad al vehículo privado. De hecho, tanto administrativamente como desde los comerciantes, ¿no? El gran pánico del comerciante es que no pueda llegar, ¿no? Es decir, que mi comprador no pueda llegar. Y si quitamos el acceso al coche, no van a venir. Bueno, por suerte, parece que no es así, y la historia de muchas transformaciones urbanas, de muchos procesos de peatonalización indican eso, ¿no? Que no es algo que reste, sino que muchas veces suma. Y luego lo que encontramos de trasfondo, para cerrar esta parte, sería pensar en las amenazas no resueltas, ¿no? Es decir, seguimos teniendo en este espacio urbano comercial central un proceso de envejecimiento. Las periferias siguen siendo una amenaza, por mucho que en su momento, bueno, aquí Andoni en particular, que ha estudiado los centros comerciales de periferia, sabemos de lo opaca que es la información, ¿no? Y no sabemos tampoco, pues, ni Corte Inglés, ni Taroa, ni La Morea dan cifras de el éxito, el fracaso. Pues cuando paseamos por allá vemos que hay tiendas que cierran, tiendas que abren, pero no sabemos exactamente, ¿no? Es decir, como en el centro histórico, que sabemos decir, bueno, las tiendas que cierran no han funcionado, etcétera. Entonces, a pesar de esa ambigüedad, por así decir, que existe en los centros comerciales de periferia,
la amenaza es presente, es patente para el centro histórico. Y luego hay un elemento que comentaba también Marta, es decir, la importancia que hay de la venta online, es decir, pues la dimensión un poco digital, virtual, pero como ha habido un momento que todos hemos experimentado, que es la pandemia, ¿no? Cuando se produce un punto de inflexión ahí y estalla la venta online. Y esa venta online es un reto no resuelto para el comercio presencial, ¿no? Es decir, probablemente, quiero decir, la solución está en subirse al carro, pero ¿en qué condiciones, ¿no? Sería la pregunta, ¿no? Pero hay una parte de que sí se puede resolver probablemente, ¿no? Es decir, con ese reparto a domicilio, pero otra cosa es cómo se puede llegar a competir, o dicho de otra forma, cómo se pueden poner límites, ¿no? Digamos, a dinámicas depredadoras como las de Globo, Amazon, etcétera, ¿no? Es decir, que no se preocupan especialmente, ¿no? Por la destrucción del tejido comercial. Por ir terminando ya, dos cuestiones a modo de conclusiones y de consecuencias que podemos estar viendo. Bueno, aquí he puesto dos imágenes de dos niveles de lo que podríamos considerar un tanto degradación o un futuro distópico, por así decir, de lo que nos podemos encontrar aquí. La imagen de abajo es de la Boquería de Barcelona, ¿no? Un espacio que se ha convertido, ¿no? En parte hablábamos de turistificación, entonces de cómo se ha convertido, ¿no? En un espacio pues, para el visitante, básicamente, ¿no? Es decir, hay visitas guiadas a la Boquería, ¿no? Hay tours y la verdad que es muy complicado pasear por allá. Yo hace poco estuve por el Raval y, no sé, perplejidad. O sea, aquello parecía 6 de julio a las 12 del mediodía, pero, o sea, una plaza consistorial más otra plaza consistorial más otra plaza consistorial. Era imposible moverse por allá, ¿no? Bueno, también el fenómeno de los cruceros, etcétera, que lo complica mucho más todo. Y la otra imagen que os traía era una imagen promocional de Las Rozas Village, que igual lo conocerá ahí también Marta, que es una suerte de centro comercial que imita calles, ¿no? Así como muy cool, muy cookies, todo muy mono, pero que en realidad son de cartón piedra. O sea, están situados como una suerte de polígono, o sea, no hay nada detrás, ¿no? Entonces, bueno, traía estas dos imágenes para que pensemos, ¿no? Insisto, en situaciones un tanto extremas, ¿no? Pero en el riesgo de lo que comentaba Marta, en lo que se puede llegar a convertir este tipo de espacios cuando se especializan hasta ese nivel, ¿no? Y yo por eso, cuando hablaba al principio de esa pieza del puzzle, ese dispositivo que nos permite pensar la ciudad, no quería hablar solo o especialmente de lo comercial, sino de cómo las dinámicas comerciales también van a condicionar la vida de la ciudad. Y en este caso, cómo pensar el mercado como una locomotora comercial va a tener también consecuencias en clave socioespacial de la vida de las ciudades, ¿no? ¿Por qué? Porque lo mismo que pasaba cuando os hablaba de las normas de civismo, cuando las ordenanzas cívicas se aplican, lo que yo las estudié en el caso de Pamplona, yo lo que veía era que en realidad se pueden contemplar como ordenanzas que regulan las normas de convivencia, de cómo nos comportamos, etcétera, pero lo que veíamos era que también generaban procesos de exclusión, que necesariamente había perfiles sociales que era imposible que llegaran a cumplir las normas. Las normas que se contemplaban como normas de consenso, normas de acuerdo, etcétera. Es decir, yo me preguntaría cómo haces que un indigente use correctamente el espacio público, alguien que no tiene casa, necesariamente un banco lo va a utilizar para dormir o un suelo lo va a utilizar para dormir, podemos pensar, y por tanto va a utilizar de forma incívica ese banco o ese suelo. Lo mismo con los jóvenes, podemos pensar, ¿no? En los botellones, es decir, bueno, cómo solo el consumo, el ocio, el consumo alcohólico, etcétera, pasa por los negocios de hostelería e impides que la juventud, por ejemplo, pues llegue a hacer botellón en la calle, pues necesariamente ese tipo de perfiles van a estar excluidos. Si generamos espacios como los mercados, estos potencialmente gourmetizados, lo que vamos a generar también, que comentaba Marta, ¿no? Son un tipo de usuarios concretos, un tipo de consumidores concretos que va a excluir también a otro tipo de usuarios.
Cuando hablamos de turismo de calidad, y esto también yo creo que es una invitación para la reflexión, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando? Es decir, a todos nos molesta, ¿no? Es decir, el turismo de borrachera que se dice, ¿no? Que nos molesten debajo, que nos lo dejen todo hecho una guarrada, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de turismo de calidad? Pues básicamente de turismo que no incordia y que deja pasta, ¿no? Es decir, y eso, insisto, va a excluir también un tipo de usuario, incluso un tipo de visitante, ¿no? En esas dinámicas va a provocar, y no he traído datos, termino ya, no he traído datos, pero vamos, somos conocedores, ¿no?, de que está provocando expulsión de residentes y ese riesgo de turistificación que decíamos, ¿no?, de tanto a nivel residencial como en los propios usos. Derivado de eso, y el riesgo de la gourmetización, hablábamos de los gerentes también, es el dejar en manos privadas el uso y la gestión de espacios públicos. Y eso es usurpar de alguna forma a la ciudadanía también el derecho a tomar decisiones sobre sus propios espacios, ¿no? Y hablaba, y ya con esto termino, hablaba Marta de Klinenberg y de esos palacios del pueblo, y ya veo que es un poco lugar común en la sociología urbana, ahora está de moda hablar de los palacios del pueblo o de las, también lo llama Klinenberg, infraestructuras sociales. Y es una invitación, por mi parte, ¿no?, a pensar en otra forma de valor añadido, ¿no? Un valor añadido que no sea necesariamente mercantil o que por lo menos incorpore a las lógicas mercantiles, que tampoco tenemos que ser ingenuos, quiero decir, no volvamos al trueque, pero ¿por qué no también el trueque formando parte de los mercados? ¿Por qué no talleres, dinámicas diversas dentro de esos mercados que no sean exclusivamente lugares de compra-venta, sino que sean lugares, como decía también Marta, de encuentro, de reconocimiento? Y comentaba ahí, un poco, los espacios públicos deben reflejar cómo es la ciudad, y nuestras ciudades son complejas y diversas. Entonces, si generamos espacios gourmetizados, lo que vamos a hacer es generar también espacios de exclusión con un tipo de usuario único. Y vamos a impedir que mucha de la ciudadanía de Pamplona, por tanto, o de su área metropolitana, incluso muchos visitantes, puedan hacer uso de esos espacios, porque no están hechos para ellos, ¿no? Y luego algo que a mí me parece también relevante, comentaba ahí un poco la gestión público-comunitaria, que se da en otras experiencias, ¿no?, en multitud de experiencias. Gente que estáis aquí, digamos, formáis parte también de esas experiencias público-comunitarias, tenéis gran saber. Y la cuestión final, que era también, a veces estamos permanentemente queriendo inventar la pólvora, y creo que lo que tenemos que hacer también es pensar en todo ese saber acumulado, en toda esa mochila de conocimiento que tenemos de experiencias que funcionan ya, que sabemos que funcionan y que podemos aplicarlas, ¿no? Insisto, aquí tenemos gente que lleva un montón de años, ¿no?, digamos, en eso. Vinculado a los mercados tenemos, por ejemplo, ahora toda esa red de huertos comunitarios en la ciudad, en Iruña, ¿no?, que están trabajando también desde ese saber acumulado, desde la horticultura, desde el comercio de proximidad, o sea, desde la producción kilómetro cero, etcétera, etcétera, y que nos puede servir también para generar sinergias. Y bueno, con esto ya lo dejo. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, una vez visto estos dos marcos complementarios con procesos de escalas metropolitanas enormes, por lo menos para nuestras cabezas, como la de Madrid, y los procesos en la ciudad de Iruña y en el barrio, ahora abrimos un turno de dudas, preguntas, intervenciones para, bueno, aprovechando que están aquí Marta y Jon, pues poder ir profundizando o resolviendo o empezando a reflexionar sobre el mercado de Santo Domingo, el barrio y la ciudad. No sé si quien vaya a hablar que me avise, que voy a ejercer de azafato llevando micrófono. Vale. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los dos. No sé si se oye bien. Bueno, en primer lugar, a lo mejor voy a tomar un poco una frase que has dicho al final, que no, efectivamente no hay que inventar la pólvora ni nada. Y por eso yo os cuestiono lo que
lo que a mí me preocupa del mercado de Santo Domingo. ¿Se oye? Bueno, igual así se oye. Ah, perdona, disculpa. Entonces, bueno, se trata de no inventar nada. Yo todo eso que habéis ido hablando, de la peatonalización, de no sé qué, todo ha tenido la cara y la cruz. O sea, el mercado yo me acuerdo del mercado de Antón Martín, en la primera vez que fui, vi que habían puesto una pizzería y me encantó. Dije, toma, una pizzería, pues qué buena idea y tal. Y cuando volví al cabo de un tiempo, pues resulta que ya no quedaba un sitio para comprar una manzana. Luego en San Fernando pues lo mismo, ahí encontré un mexicano también, me pareció muy chulo y tal, y todo ese tipo de cosas, y entonces yo creo que todos lo hemos hecho todo con mucha gente con muy buena intención, hemos visto, pues joder, qué bonito queda, qué tal, cuánta gente joven, qué buen rollo, el domingo te puedes juntar y tal, o incluso el domingo estaba abierto para comer algo. Y luego nos hemos dado cuenta de que, pues no sé, aquí se quitaron las huertas de Aranzadi y se puso el centro de interpretación de la huerta y ya no hay huertas. Entonces, a mí es ahí donde ya me explota la cabeza y ya llega un momento en que quiero que el mercado de Santo Domingo tenga 20 o 30 puestos en los que haya comida, buena comida de cercanía, que haya carne, que haya pescado, tampoco es tanto pedir, que haya productos del campo. Vivimos en una comunidad muy rural. Estamos rodeados de toda la mejor huerta del mundo mundial y resulta que tenemos 2 puestos de verdura. Tenemos 3 pescaderías y no sé si hay 3 carnicerías. Punto. Y bueno, una cosa de quesos, vale, hay una serie de cosas. Luego tenemos un sitio para hacernos las uñas, un sitio para coser el pantalón. O sea, a mí me parece que efectivamente no hay que inventar la pólvora, hay que conseguir cuántos habitantes tiene el Casco Viejo. 11, 12.000 tiene, ¿no? Para 12.000 personas, de verdad, no vamos a conseguir que haya 20, 25 puestos de comida que funcionen con un horario un poco decente y que podamos ir a comprar comida. Luego, si la comida esa es muy buena y si logramos traer las setas de temporada, ya vendrá gente de otros sitios, etcétera, etcétera. Lo que no tiene sentido es lo que está pasando en el mercado. En este momento, eso es la debacle. Vamos, ya el gastrobar ya me parecería... Después de lo que he conocido en otros sitios, ya no hablo de la boquería, porque eso ya es de locos. Entonces, yo iría a intentar no inventar la pólvora, efectivamente, intentar que tuviera calidad los productos que ahí se vendieran, que el espacio está bien, simplemente adecuarlo, conseguir buenos vendedores que tengan ganas de trabajar y vender sus productos de diferentes tipos y no volverme demasiado loco o loca, porque es que cada vez que inventamos algo... aparece alguien más listo, como el Florida ese o esto, que esos siempre nos pillan por la derecha y por la izquierda, nos adelantan y quizás te colocan... Entonces, bueno, no sé qué opináis de eso, si os parece bien o no y si se podría hacer. Y luego otra cosa que también quería comentar, a la hora de implicar, estamos en una zona en la que hay 3 o 4 veces más bares que en el resto de la ciudad. Y esos bares, muchos dan comidas, porque esos bares no compran en el mercado municipal de su barrio. Eso implicaría que habría unas ventas garantizadas para el que va a vender filetes. O sea, quiero decir que no estoy intentando inventar nada raro, pero que si yo hago un menú del día en un bar que está a 50, a 100 metros del mercado, pues a lo mejor puedo comprar los filetes en el mercado y le garantizo al carnicero que va a tener venta de filetes. O sea, intentar hacerlo lo más simple posible, a ver si somos capaces entre todos de remontar ese mercado. Buenas tardes a todos y creo que te puedo contestar a casi todo. Yo soy Miquel, soy comerciante de Santo Domingo, tengo una carnicería. Y bueno, cuando se empezó la intervención, a ver por qué, somos una comunidad en la cual hay mucha ganadería, mucha agricultura, podemos vender, hay muchos puestos vacíos, sí que es cierto, ni gratis quiere la gente, se han ofertado. Yo he estado dando durante 3-4 años clases de carnicería, he estado enseñando a gente a deshuesar, a preparar, a vender, a hacer números, tal. Hay uno que ha cogido un chico, que ha cogido ahora al final, donde la tropicallería, Diego,
pero no hay manera, ni aun regalando los puestos, la gente es que no quiere. No sé, por si no hay pescateros, porque no hay verduleros, porque no hay, no sé, la gente del oficio, digamos, y lo tenemos difícil. Dentro de 10, 12 años, cuando llegue mi jubilación, yo no sé si alguien se quedará con mi carnicería o si quedará vacía, como se ha quedado muchas. O sea, o si llegaré a jubilarme, espero que sí, ¿vale? Luego otro tema, que sí que hay mucho bar en el Casco Viejo, a ver, porque no comprar en el mercado, ¿verdad? Si lo tienes ahí. Yo tengo bastantes clientes del Casco Viejo, pero son, digamos, los bares tradicionales de siempre. Los bares que son ya más grandes, que son unos restaurantes importantes, llamo a Macro, y lo que tú me lo vendes a 10, Macro me lo vende a 8. Y entonces, pues eso sí, cuando tiene un apuro sí llaman, oye, por favor, joder, que es que Macro el sábado no reparte, ¿me puedes subir? Sí, eso es lo que es un mercado, ¿no? Cuando esto, pues estás ahí. Pero bueno, ya te digo, yo el principal problema es que no tenemos relevo generacional, ni aún ofertando gratis a la gente joven o no tan joven, o pues es que dices, ¿qué comercio puedes poner en el mercado? Cuando te dan un puesto gratis, me da igual, puedo preguntar a cualquiera, Aquí tienes un espacio gratuito, ¿cuál es, a qué te quieres dedicar? O que puedes abrir lo que te dé la gana, que no sea de comer, digamos, pero al final realmente un mercado de abastos tiene que ser de eso, ¿no? Pues de fruta, verdura, pescado, carne. Tenemos un problema grave. Y luego también puedo decir que la culpa, aparte de la globalización, de todo lo que hemos dicho, es nuestra también, O sea, muchos de los comerciantes. Hay 27 puestos, me parece, y estamos 2 puestos aquí. Las queseras de arriba y el carnicero de abajo. O sea, ¿por qué? Porque nos preocupamos de nuestro futuro, del mercado de lo viejo, somos vecinos del Casco Viejo. Y hay otra cosa, pues ¿por qué 12.000 personas viven en el Casco Viejo? ¿Por qué un 70% se va a comprar a Leclerc, a Itaroa, a esto? Al otro mercado, va mucha gente al mercado de Sánchez, y te puedo asegurar que los precios, estamos hablando de 3 euros, 4 euros el kilo más caro de cualquier cosa. Puedo hablar de lo mío, puedo hablar también de otras cosas, pero vamos a mirarnos nosotros también qué problema tenemos. Horarios, servicio, yo no puedo abrir y cerrar cuando me dé la gana. Yo llevo 32 años en el mercado, estuve 17 trabajando en la carnicería de Jesús Fernández, y hace 15 que tengo la mía. O sea, el horario siempre, o sea, nosotros a las 8 de la mañana abrimos siempre. Vísperas de fiesta, se abre. Los viernes, se abre. Pero la gente, pues, abro a las 9, cierro a la 1. No seamos serios. Oye, hay que abrir todas las tardes. No, es que para vender 40 euros no vengo. Pues eso llevo oyéndolo ya mucho tiempo. Entonces, pero tenemos que mirar lo de alrededor, pero lo nuestro también, que tenemos mucha culpa. Vale, es que ricasco. Creo que es un poco también, puede ser igual. Yo no soy comerciante, no sé, pero me encanta el mercado. Entonces, no sé si es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es cómo voy a poner un puesto en un mercado que ya ves tú, la dinámica que lleva. Yo creo que hemos hablado de muchas cosas, pero bueno, una de ellas, y para mí era importante cuando trabajaba, al mercado solo tenía acceso los sábados que tengo fiesta por la mañana. El horario yo creo que es importante. Por ejemplo, trabajaba en la Rochapea y había un pescatero que le llamábamos y le decíamos, oye, ponme pescado. Y a las 3:30, cuando sabías de trabajar, cogías el pescado y te lo llevabas. Aquí hay mucho funcionario, no sé. Yo, para mí, el acceso a la tarde, y luego, para mí, una cosa buena que tenemos es Eroski arriba. No vas a comprar carne, pescado o frescos en Eroski o comprar en el mercado. Para mí no tiene comparación. Entonces, el que eso pueda ser, para mí es bueno. Los jabones, cosas no perecederas, te las compras arriba y abajo, en el mismo carro, te compras todo lo demás. Yo creo que eso atrae en lugar de suma, no resta. Y no sé, pero yo creo que se tiene que dedicar a ofrecer productos, lo que decías, ¿no? De comer.
comida, pues no sé, el tipo de personas que consumimos, claro, a la mañana la gente trabaja, los hábitos de la gente joven también han cambiado, les ves hacer la compra casi semanal, ¿no? El facilitar cosas, el poner cosas al vacío, el mandar por WhatsApp lo que tengo hoy en el mercado de fresco y te lo puedo mandar y te lo tengo preparado cuando vengas y te lo llevas. Porque decíamos, los centros comerciales son incomodísimos. Hay un coche en la casa y se hace la compra grande cuando el coche está en casa, o sea, el sábado te vas a donde sea, Eroski, Itaroa, no sé dónde, y haces la compra grande. Pero es mucho más cómodo tenerla cerca de casa y con un carro. Otra cosa es que vayas a pasar una tarde al centro comercial porque hace malo y no sabes dónde meter los niños. Pues vas, te tomas un café y vuelves. Pero en realidad, incluso en Europa hablaban de que esa incomodidad estaba siendo un hándicap al consumo, ¿no? Entonces, bueno, el que tengamos en el centro esa posibilidad de ir con el carrico para los del barrio, el que tenga que venir en coche, pues no, ¿vale? Pues igual, bueno, tiene la Plaza del Castillo un aparcamiento también. Porque si decimos, a ver, ese comercio, ese centro comercial a cielo abierto, yo en lo viejo no veo. Ahora nos ha cerrado López, porque yo creo que nos ha cerrado. O sea, ¿dónde encuentras una droguería? No. Y Ortega. Y Ortega. Ortega, sí, sí. Bueno, la ferretería más vale que se mantiene, pero es que no tenemos dónde comprar un botón al final. O sea, se va de, bueno, hay muchas tienditas, las uñas, esas tiendas en las que te venden, bueno, complementos o como se llame, cierran y abren a una velocidad impresionante para cuando te das cuenta de que están ya no están, no sé. Y luego, ese comercio, tampoco hay ese comercio cool, esa cosa especial, tampoco. En lo viejo de Pamplona, no sé, yo no veo, ¿vosotros veis eso? Bajera que se cierra, bajera que se queda, ahí se queda. O sea, y bueno, lo de los bares, yo no sé si se puede seguir habiendo bares o no, pero bueno, no sé, yo creo que bueno, hasta ahí, bueno, no sé, esta es mi reflexión. Paso la... Yo una pequeña cosa que tiene que ver con lo que has dicho tú, Miquel, sobre el por qué cierran, creo, no lo sé, yo no soy comerciante, por qué cierran los comercios y tal, ¿no? ¿Quién quiere trabajar mañana, tarde y sábados a la mañana hoy en día? A mí no se me hace pensar, es decir, joder, yo quiero un estilo de vida que me permita comprar o poder comprar a la tarde, vale, pero también quiero un estilo de vida que sea sostenible para vosotras, para vosotros, ¿no? Y se me hace difícil congeniar las dos cosas. O sea, con este ritmo que llevamos y esta cosa no tan... cuando yo salgo, vosotros os habéis ido. Y cuando yo estoy trabajando, es un poco, no sé, si lo digital o las famosas las taquillas refrigeradas y coger, ¿no? Te llamo, Miquel, prepárame 3 chuletas y lo metes ahí, yo qué sé, no lo sé. Nosotros abrimos a las tardes, abrimos mañanas y tardes, estamos en la parte de arriba y es más fácil porque está abierto, pero abajo como no quieran los demás, no se abre. Pero arriba como está Eroski, pues ya hay acceso. Entonces abrimos a las tardes y se vende a las tardes. Costó. Todavía hay gente que lleva 2 años y no saben que seguimos abriendo a las tardes. Por eso, bueno. Pero hay taquillas tenemos su WhatsApp para que manden y se les puede llevar a casa gratis. A domicilio, o sea, hay facilidades. Igual no hay información. Yo creo que falta información hacia la gente mismo del casco viejo, ¿vale? Porque yo tengo clientes que no conozco, de Sarreguren, del Skyrú, que nos llaman por teléfono y me traéis a casa, y a partir de las 3 de las 2, entre 2 y 3 de la tarde, se les lleva a casa. Y hay mucha gente de otro que no sabe que existe ese servicio. O sea, tú puedes, de hecho, puedes ir a comprar a la carnicería y te vas. Y a la vacío, El sábado tú tomas, oye, compras, vas a echarle el huevo y luego te llevan a casa. Desinformación, sobre todo hay una desinformación. A lo que abría las tardes, los 15 años que voy a hacer desde hace muy chiquito, desde el primer día que entramos pedimos poder abrir también los jueves a la tarde. Joder, un día. Madre mía. O sea, ¿pero qué había pedido yo? O sea, es abrir a la tarde. Es que para que abras tú solo no
las puertas del mercado no se abren. Digo, sí, da igual, cuando hay un viernes estamos solos, cuando es un víspera de fiesta estamos solos. Joder, déjanos abrir después de la tarde. Yo igual tengo más posibilidad porque tengo empleado, trabaja más gente conmigo. Vale, o sea, tengo empleados, entonces sí que nos podríamos dividir, como dices, si quieres calidad de vida que tengamos nosotros también, yo lo podría hacer. Oye, pues con una persona a la tarde, todos estamos 5, pues con una persona a la tarde yo sí que podría abrir sin ningún problema. Pero es que la gente ni se lo plantea, ni se lo plantea. Bueno, es que yo creo que en este tema hay dos partes que se tienen que conjugar, ¿no? Uno es el que vende y otro es el que compra. Yo creo que al que vende le interesa tener negocio. Y si tiene negocio puede coger a alguien para estar a la tarde, ¿no? Y el que compra pues necesita tener accesibilidad a lo que quiere comprar. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que ofrecer? El comerciante tiene que ofrecer esas facilidades, pero el que compra, y yo creo que ese es el tema que me parece es responsabilidad, ¿no? Entonces, una persona de este barrio, yo creo que lo de, como dice el feminismo, que el cuerpo es política, ¿no? Pues yo creo que la compra es todavía más política. Y yo creo que si este barrio, que tiene mogollón de conciencia política, se tenía que dar cuenta que comprar en el barrio, pero de verdad, es un compromiso, ¿no? Y hay que hacerlo. En el momento en que una persona que puede abrir un negocio sabiendo que va a ser un negocio, que va a poder vivir bien, que va a poder tener a alguien que le ayude a las tardes, que no va a tener que estar esclavo, que no va a tener que estar pensando en el IVA tal y cual, pues en ese momento sí que la gente va a querer. Pero es que lo que pasa es que no es negocio. ¿Dónde está el negocio de la alimentación ahora mismo? Está en las grandes superficies, en las grandes cadenas, en una persona en los barrios, ¿no? En algún sitio, no sé, Fernández, no sé si porque siempre está petado, no lo sé, ¿no? Entonces está ahí las dos cosas que hay que conjugar. Y yo, por ejemplo, siempre he pensado con el mercado de Santo Domingo, viendo el declive, pues que yo me acuerdo cuando iba con mi madre, ¿no? Y el declive, pues siempre he pensado una fórmula parecida al Andare, ¿no? La Andare es una asociación de consumidores y somos una gente que estamos comprometidos y vamos a comprar ahí. Y yo creo que como barrio se podría conseguir un compromiso de mucha gente, igual no los 12.000, pero hay una masa crítica en lo viejo que si de repente dice, joder, comprar aquí es una acción política a favor de mi barrio, pero es que encima, como somos una cooperativa de consumo, me está saliendo más barato la compra. Y luego, pues, cosas que la compra, yo creo que la compra en los centros comerciales es muy cómoda. Si tienes niños, los dejas sueltos, ahí no llueve, el coche lo cargas, tal y cual, ¿no? Pero el casco viejo tiene otras fortalezas. Por ejemplo, el frontón de la Mañueta bien se podría convertir una placita para niños mientras los padres y las madres hacían la compra. Tiene un valor cultural el casco viejo que no tiene ningún centro comercial y que yo creo que podría, un poco en la línea que comentabais, que podía jugar a favor del mercado, ¿no? Pero a mí me parece que la fórmula de vamos a hacer una cooperativa de consumidores que nos comprometemos a comprar la comida aquí. Si el carnicero o el pescatero sabe que va a tener seguros todas las semanas X euros de compra, luego ya ahí pues ya se toma el negocio con otra tranquilidad, ¿no? Y la gente encima está recibiendo, claro, como es en un barrio, podría ser un reparto ecológico. Ahí están las bicicletas de Orense, ¿no? Y entonces ahí es un barrio que no solo, o sea, que tiene facilidades para comprar, no, es que es un barrio que lo apoya y que coge. Y claro, no habéis hablado de la globalización. Lo de la globalización es súper importante, pero la globalización se basa en el uso del petróleo barato. Y el petróleo barato le tiene los días contados. Y va a haber un día que es que vamos a necesitar ir a comprar andando. No vamos a tener dinero para comprar el coche. Y la gente le parece que no, que esto es una leyenda, pero es que es verdad, pregunta a los expertos. O sea, diésel barato queda muy poco. Entonces, si vaciamos los centros de comercio y los barrios, va a haber un día que no va a ser negocio y entonces vamos a tener que entonces hacer un ejercicio de resiliencia muchísimo más crítico. Pues la resiliencia, ya que somos conscientes, pues que empiece ahora, ¿no? Y yo creo que lo que se tiene que hacer con el mercado de Santo Domingo es esa visión de futuro, ¿no? 10 años vista, las cosas yo creo que van a cambiar mucho. Y yo creo que si alguien puede hacerlo en Iruña es el casco viejo. Y yo creo que puede ser un referente para todo el comercio. Todos los barrios necesitamos hacer este proceso. Yo vivo en La Rocha y pues también lo veo.
Bueno, yo quería, aprovechando que estáis aquí, Marta y Jon también, recoger un poco, no sé si esta sensación como de aldea gala, ¿no? De, bueno, cómo sostenemos esta avalancha, ¿no? Que nos venís, nos contáis, que está ocurriendo ya en otras ciudades que son diferentes a Iruña y a nuestro casco viejo. Pero a veces parece como un tsunami, ¿no? Que viene y bueno, aquí nos juntamos los que nos juntamos. Esta es una pregunta muy típica, ¿no? En nuestros espacios. La salvaguarda de todo esto que está apareciendo aquí, ¿no? Que son cosas muy concretas y demás, me va a poner un poco cenizo, pero parece muy complejo. A corto plazo y a medio creo que también. No busco fórmulas, sino, bueno, no sé, los saberes que nos traéis también aportan claridad a estos escenarios que están, ¿no?, un poco confusos. ¿Quién empieza? Casi nada, diría yo, para contestar. Hombre, yo diría que... Hablando antes de los saberes acumulados de la experiencia, reivindicando un poco, poniendo el valor, ¿no?, lo público comunitario, también los saberes acumulados de cosas que se han hecho en otros lugares, yo creo que sí dan pistas a ese nivel. Por una parte, para detectar, creo que comentabas tú, decir, esa pizzería, tal, decir, el saber acumulado también de saber, de las pistas de qué puede llegar a pasar, ¿no? Es decir, del peligro de esos gestos, por así decir, que nos están hablando, ¿no?, de posibles turistificaciones o gentrificaciones, ¿no? Es decir, de alguna forma de señales, pero facilitadores también. Y ahí, pues, una de las cuestiones que hay que ver, por una parte, es ese saber acumulado y yo creo que en este caso, el casco viejo, pues por haceros la pelota ni nada, pero quiero decir, esta ciudad tiene un casco viejo que yo creo que su posición frente a otros, igual es un poco exagerado decirlo, pero o sea, diría casi es privilegiada por la diversidad que todavía contiene. O sea, cuando hablamos de procesos de gentrificación, por ejemplo, yo creo que aquí nos permite hilar fino y ver las diversidades internas, la complejidad interna, para ver que hay espacios, o sea, que es sociodemográficamente diverso, socioeconómicamente diverso, y que también hay elementos, como sois vosotras y vosotros, ¿no?, es decir, de resistencia, de disputa de lo que son las dinámicas hegemónicas, por así decir, pero también en otros lugares, insisto, podemos ver esas experiencias que se dan en otros mercados, incluso sinergias. ¿Os habéis puesto cosas vosotros en voz alta que dices, es que igual muchas de las soluciones están ahí? Está ya inventado, lo que decíamos. Entonces, incluso esas sinergias con el comercio. Comentábamos también estos días, no sé si hoy mismo, con Andoni, decir, pues en Galicia, en otros lugares, pues sinergias con la hostelería. Es decir, o incluso estas cosas que sí son más cool o más gourmet, ¿no?, de elegir en el mercado lo que quieres que te cocinen en el restaurante de al lado, tal. Estas cosas, insisto, son un poco más así, más teatrales, pero que estamos hablando de, es decir, simplemente de comprar quizá ¿no?, las materias primas que luego se van a poder vender, que se van a poder comercializar. Le paso la palabra ahora a Marta, pero simplemente apostillar respecto a lo cool o a la falta de lo cool en el casco viejo. Es verdad que igual en el comercio, de hecho tenemos el caso, si recordáis también, de Adolfo Domínguez, ¿no?, que se instaló creo que en San Francisco fue, San Miguel, y se fue, ¿no? Lo cual también nos sirve de termómetro, ¿no? Es decir, de lo que funciona o lo que no funciona, pero sin embargo, hablando de la gourmetización, la hostelería probablemente sí ha incorporado, ¿no?, ese grado de diferenciación de un tipo de hostelería que también, es decir, hay la hostelería tradicional, pero ostras, cómo ha cambiado también, ¿no?, cómo está surfeando otro tipo de ola hostelera. Entonces, bueno, era simplemente el matiz, pero insisto, yo creo que, o sea, igual la respuesta, o parte de la respuesta, no toda, pero creo que está en lo que tenemos, en las virtudes que tenemos y en ejemplos relativamente próximos, ¿no?, de
de resistencia, llamémosle. Bueno, iba a decir simplemente, a mí me gustaría, el mercado se está perdiendo ya el hacer la compra, el socializar, el hablar, el esperar. Bueno, el esperar ya es un horror, no tenemos paciencia, si el móvil no carga, ¿qué nos pasa? Nos volvemos locos. Entonces, el coger el número, esperar, el hablar, a mí eso se está perdiendo y a mí los mercados me parece que es un lugar, a nosotras nos vienen a contar de todo, que dices, por favor, si solo me conoces de aquí, y si sabes también más velas, ¿no? Y entonces, pues eso, yo quiero recuperar, a mí me parece que el mercado también, yo quiero recuperar eso, que la gente venga al mercado y que sea, bueno, pues que voy al mercado, lo mismo que voy a echar el vermú, pero voy al mercado y a hacer la compra que sea divertido, que, ¿no? Dentro de, no sé, sí, socializar. Yo ahí, recogiendo, y nada, solo un apunte, recogiendo lo que tú dices, justamente algo que nos preocupa especialmente, estamos trabajando de hecho en la universidad sobre ello, es la cuestión de la prisa y el agotamiento. Estamos cansados, ¿no? Siempre llega, ¿no? De llegar tarde a todos lados, de no llegar a tiempo, de no poder hacer las cosas con puntualidad y tal. Y incluso, ¿no? En el supermercado ya tenemos las cajas rápidas, no las cajas rápidas, ¿no? Sino las cajas ya sin cajera, ¿no? O sea, decir, para hacer las cosas, ¿no? Inmediatamente, o lo de que nos la lleven a casa tal, que bueno, aquí podríamos ver también si puede ser una alternativa, pero efectivamente, decir, esto de las infraestructuras sociales también creo que nos tiene que servir, igual todavía desde el campo de la investigación sería más objeto de análisis, digamos, de más largo recorrido, no con la urgencia que tenéis, por tanto, vosotras y vosotros, pero es cierto, es decir, cómo puede funcionar un espacio como un mercado, como esa infraestructura social también de lentitud, ¿no? Que obliga a parar y no que obliga a parar como un lastre, ¿no? Sino como algo, es decir, que nos permita tomar aire, incluso, ¿no? La gente que viene al mercado viene porque le gusta, claro, eso está claro, y porque, bueno, si no le importa esperar y tiene paciencia, pero bueno, que nos tenemos que atraer a esos que tienen prisa, ¿no? Y eso que decías tú antes de ¿cómo se llama? Que hay mucha gente que en lugar de que tiene negocios de hostelería y que no compran en el mercado, sino que compran en macro, en las recreativas. Pues a lo mejor habría una posibilidad de que esos sitios que sí que compran en el mercado hubiera una especie de señas de identidad, no sé, como no te digo que es la guía Michelin, pero tú pones un esto de, bueno, este establecimiento compra productos de cercanía en el mercado y creas también un poco unas dinámicas entre vosotros y la hostelería. Es que hay mucha hostelería en lo viejo. Entonces, los que vamos ahí a hacer la compra y compramos 2 lechugas, pues igual no solucionamos la vida. Yo qué sé, compro una pata de pollo, pues no, ya. Pero o sea, no sé, un restaurante, pues igual sí puede suponerte, o sea, a ti o a quien sea, y puede suponer que haya otro carnicero que diga, pues yo también voy a abrir un puesto porque tengo garantizado. Entonces, no sé, un poco crear una imagen de que el mercado es un sitio agradable, de calidad, que el producto es mejor, o sea, porque es verdad, o sea, vamos, yo creo que es verdad. Yo compro ahí, a mí me parece que es mejor comprar en un mercado que irte al mercado. Bueno, no me quiero meter con ninguna marca, pero es mejor ir al mercado. Llévame los envases. Sí, yo es que veo como lo que estáis haciendo aquí, lo que de hecho estáis, esto yo creo que es la clave de la resistencia. O sea, que las tendencias globales y todo lo que pasa y acontece tiene una contrapartida que es la comunidad, lo colectivo. Entonces, esto que estás y que sea un tsunami social, o sea, que se vaya extendiendo a más gente, a más propietarios de puestos del mercado, a más vecinos, a otras gentes de la ciudad, que también va con los cambios en los estilos de vida. O sea, que la gente también sea consciente de cómo la alimentación no es lo precocinado, que es lo que se está viendo en la gente joven. O sea, como también hay un cambio de estilos de vida entre toda la gente joven, lo que consume y lo que come no tiene nada que ver con las poblaciones de más edad. Entonces, cómo eso se cree como identidad, una marca del mercado. Entonces, yo creo que una campaña de publicidad, o sea, que tiene que ver con la comunicación, con las redes. Decías que no tenéis vías de comunicación con los usuarios, ¿no? Con los vecinos. Entonces, eso me parece súper importante. O sea, la comunicación entre los distintos ejes
O sea, tanto los usuarios que sepan de que estén informados. Entonces, yo creo que pasa por campaña de imagen del mercado, tener muy claro qué es lo que queréis como imagen de marca y promocionarlo. Y al mismo tiempo estar conectado con los usuarios, con los ciudadanos y con otros mercados también, como crear imagen de marca de la proximidad, del comercio local, que tiene que ver con hábitos de vida distintos, con la socialización también, con la socialidad, que el mercado se recupere como sus valores tradicionales, pero al mismo tiempo modernos. O sea, también es una modernidad el tener tiempo libre para socializar. O sea, y como cada vez se demanda más. Lo que pasa es que la gente anda acogotada entre los trabajos que tiene, pues de lado a lado, pero también hay mucha gente con trabajos a tiempo parcial, que tiene más tiempo libre para poder ir al mercado en horarios distintos. Entonces, yo creo, o sea, que no es fácil. O sea, cuando nos has pasado el testigo, digo, vamos, está la pregunta del millón. O sea, ni idea qué se puede hacer, pero sí por experiencias que hay en otros sitios, contra la gentrificación, por ejemplo, ha funcionado lo que son las formas de resistencia colectiva, de comunitarismo, de fomentar la participación de la ciudadanía. Entonces, como son factores que inciden en que se ralentice el proceso, en que se venza. Me estaba acordando del ejemplo de un campo de golf que hay en Madrid, no sé si os acordáis, que había un campo de golf en medio de la ciudad, que fue Esperanza Aguirre la que hizo todo el proceso, que era de interés general. Bueno, pues al final ganaron los vecinos. Entonces, como hay formas de resistencia que al final tienen éxito y pueden ir para adelante. Entonces, que no todo está perdido, que no es fácil, ni mucho menos, pero que no todo está perdido. Entonces, como os digo, lo que hacéis aquí, lo que sea un tsunami a partir de aquí y de más redes, la que tengáis forjada, eso yo creo que es la clave. Entonces, que ser conscientes de eso y cuidarlo y fomentarlo. ¿El qué, perdón? Que teníamos que estar más representados. Claro, por eso digo, pero que esto es algo incipiente. Como que vaya siendo un tsunami, que vaya incorporando más gente. Yo me levanto todos los días con la misma ilusión, ¿eh? Yo a las 5:30 de la mañana me levanto y voy a trabajar con la ilusión de siempre. Porque además, aparte, para mí la carnicería es como... al final vives en el barrio. Yo vivo en el barrio, el 80% de la gente que vive en el barrio, joder, es que nos conocemos. Es como, oye, ¿qué tal? Oye, ¿sabes? Vale, echamos una cerveza, ¿qué quieres? O sea, que es que sí, socializamos mucho, yo qué sé, días de escape, que conoces a la gente, es para mí es una gozada. Yo voy todos los días, estoy encantado. No sé si seré tonto, pero sí estoy encantado. Eso es lo que busca mucha gente, que eso es lo que busca mucha gente cuando viene a los cascos históricos, que es buscando la vida como en un pueblo, la vida no sé cuánto. O sea, lo que vienen como los gentris, dicen, no, es que esto es como muy familia, muy... De repente cambian todos los vecinos y ya no es nada de lo que querían. Pero cuando vienen a los barrios lo que van buscando es eso. Entonces... Sí, ya digo, a mí me parece un espacio bonito para comprar. Di que ahora pues está como está, pero bueno, que el hecho de comprar en un mercado, yo hemos viajado por muchos sitios y lo primero que hacemos a las ciudades del mundo, vamos a ver los mercados. ¿Por qué? Porque nos encanta. Y aprendes cosas, aprendes muchas cosas. O sea que... Bueno, es que ricasco a todo el mundo que estáis participando y yo estoy disfrutando de todo lo que estoy escuchando. Y igual me salgo un poco... Bueno, primero sí que quiero decir, mi madre tiene 94 años y yo he vivido en la Chantrea y siempre, toda la vida, hemos venido a hacer la compra a la plaza. Mi bisabuela también venía a vender a la plaza, ¿eh? Entonces, sí, es que hemos subido siempre. Hemos hecho la compra siempre y yo ahora que vivo aquí hago la compra, entre otros sitios también, ¿no? Porque también soy socia del Andare y demás. Y tiene ese encanto de la vida, de la gente, de la cercanía, de que todo es vida, ¿no? Lo que compras, con quien te relacionas y demás. Al hilo de lo que has comentado tú, igual me salgo un poco, pero me he acordado de las campañas de la Asociación de Comerciantes, ¿vale? O sea, me salgo del mercado, que nunca las he entendido, o sea, y que me parecen, o sea, como digo, de verdad no sé qué buscan, ¿no? Y entonces estaba pensando al hilo de,
pues igual hay que hacer campañas también, ¿no? Y en esta idea, ¿no? De que se conozca lo que aporta, todo lo que aporta, que no solo es el producto, ¿no? Ni el precio, ni que es mucho más, ¿no? Que es mucho. Claro. Y me ha encantado la idea esa de, pues si yo me encuentro en un restaurante donde hay una pegatina que dice que las compras las de aquí, o sea, es que voy a ir ahí. Y además voy a tachar al otro que no tiene. Porque soy así, la verdad. O sea, ya digo, boicoto, ¿no? O sea, hay que ir, claro. Entonces, o sea, es también como generar esa conciencia, ¿no? Y conocer, saber que todo esto se mueve y tal, yo creo que también ayudaría, ¿no? A mí, desde luego, me ayudaría. O sea, yo veo esta pegatina, que esta gente, tal, y digo, sí, pues ahí, ¿no? Que al final, además, igual no buscas tanto... Sí, quiero decir, si no es algo desorbitado el precio, sino que quieres hacer barrio, que quieres hacer comunidad, que quieres hacer, ¿no? Entonces, no sé, que me ha parecido esa idea como a desarrollar muy interesante, vamos. Hemos agotado el tiempo. Quedan 3 minutos. Avisos varios antes de cerrar. Está ahí la hojica para apuntarse a la asamblea. Si alguien puede venir al menos 2 sábados de 10 a 2, garantizando la presencia el último sábado, que es el día 18 de octubre, ¿vale? Que es donde vamos a llevar a esos espacios todos los debates que salgan en las 4 sesiones, mesas abiertas y orientados ya con dinámica, no solo para que expresemos y contemos cómo nos parece la situación, sino para que también vayamos ordenando esas ideas, generando qué nos pone más de acuerdo y en qué cosas estamos menos de acuerdo, y luego poder acabar teniendo ese documento de recomendaciones. Lo que pasa hoy las llevaremos también a esas sesiones, ¿eh? Todo lo que aparece aquí, como ideas, cosas, para que no se pierda, pues quedan en cosas. Eso por un lado. Por otro lado, parece que lo hemos hecho queriendo, pero ha salido por accidente. Bueno, ha sido gracias a vosotras y a vosotros. Habéis abierto la puerta de la siguiente sesión, de la siguiente mesa del jueves, ¿vale? Para quienes no vengáis el sábado a esta sesión más deliberativa, consensos y disensos, el jueves hay otra mesa abierta que está dedicada exclusivamente a alimentación, ¿vale? Alimentación, con 2 líneas. Por una parte viene Carmen Lozano de la UNED, una antropóloga que trabaja en sociología de alimentación, que nos va a contar y nos va a poner en cifras y en procesos estas cosas que habéis estado hablando, de dónde compra la gente, qué alimentación se compra, qué elementos tienen más importancia. Y va a venir Gustavo Dutch, es editor de la revista Soberanía Alimentaria, para hablar de la alimentación, pero desde la perspectiva de la soberanía alimentaria. Otra vez vamos a jugar con 2 perfiles que se complementan y nos va a permitir trabajar más o reflexionar más sobre esa parte de la alimentación. Reitero, tenéis ahí el papelito si os queréis apuntar a la asamblea de última hora, y os invitamos a quienes no podéis ir a la asamblea o no tengáis disponibilidad de tiempo o por cualquier razón, al jueves que viene a las 6 en esta misma sala. Muchísimas gracias. Entonces podéis dejar el mail para recibir